desarrollar cada tipo de enfermedad. Y obviamente que sepan cuáles son las estructuras que son las que duelen. Ok. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué fue eso? Ok. Nada más, no entendí esto de Vincent. ¿Qué fue la imagen que subiste? Es así como hacemos que se vean todos en la foto al final. Ok. No, pero lo intento yo y si no puedo, alguien le cedo esa tarea. Bueno, niños, muy bien, adelante, sorpréndanme. Bueno, creo que está cargando la presentación. ¿No se ve? Ya la puse. Se veía y luego ahorita se dejó de ver. Ok, es que si no se ve, me avisan porque como es de la pantalla, no puedo salir o sea, tengo que salir de Teams para poner la presentación. Entonces me dicen. Ahorita estamos viendo tu Teams. Ok, ya. ¿Ya aparece? Bueno, a mí todavía no me aparece. Ya aparece. Ya aparece. Ok, ya me aparece. Bueno, pues vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a hablar de dolor torácico. Para empezar, pues tenemos una pequeña definición que es la sensación álgica que hace referencia pues a la localización en la cara anterior del tórax entre el apéndice xifoides y la hendidura supraesternal y las líneas mexoaxilares izquierda y derecha, que pues van a ser los límites de la localización de este dolor torácico. Este dolor, pues recordemos que en la caja torácica pues existen otros órganos que pues van a estar involucrados dentro de ella, y este dolor pues puede originarse en cualquier parte de estas estructuras del tórax. También se puede definir como un dolor agudo de inicio súbito que pues va a ser menor a las 24 horas de evolución. Puedes pasar a la próxima. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que principalmente este va a ser causado por dos tipos de sensaciones o fibras que van a inervar ya sea a los órganos o a la piel. Están las fibras viscerales, las cuales pues van a inervar los órganos internos, como tanto ya sea estructuras vasculares, el pulmón, la pleura parietal. Bueno, cuando mencionamos el pulmón, eso se refiere a que en sí esos órganos no van a tener una inervación sensitiva, pero cuando, por ejemplo, un paciente llega y te dice pues, que le duele el pulmón, se está refiriendo a la pleura parietal. También puede venir del esófago, del corazón, de aponeurosis, incluso de los bronquios. Y por otro lado está la inervación sensitiva o de las fibras somáticas, que pues esta va a inervar la dermis y estructuras musculoesqueléticas. En cuanto a la interpretación del dolor, pues en las fibras somáticas el paciente lo va a describir fácilmente y pues va a ser de localización precisa. En cambio, en las de la inervación visceral, pues esta va a ser una descripción difícil, va a ser una localización imprecisa y pues obviamente puede estar referido a otras regiones cutáneas inervadas que estén inervadas por los mismos segmentos medulares. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Bueno, en cuanto al diagnóstico que se hace en la consulta o en urgencias, pues tenemos esta gráfica que nos muestra que los diagnósticos principales van a ser por manifestaciones gastrointestinales o causas gastrointestinales, luego le sigue la cardiopatía isquémica y los síndromes de pared torácica con un 28%. Y pues ya así poco a poco van reduciendo las otras causas. Puedes pasar a la próxima.
Bueno, en cuanto a la división de las causas, igual se puede hacer tanto por causas cardíacas o por causas no cardíacas. Em, el objetivo de esto es que cuando llegue el paciente, pues nosotros sepamos como que saber cuáles son las diferentes causas de este dolor y cuáles son las que particularmente le debemos poner atención por el alto riesgo que tiene el paciente de fallecer, que esto pues lo vamos a ver más profundamente en el abordaje. Entre las causas, bueno, igual hay que mencionar un concepto que es el código infarto, que se refiere que, por ejemplo, cuando el paciente llegue con un dolor torácico, dentro de las primeras 6 horas siempre hay que considerar como primer diagnóstico, como primera opción, el dolor coronario. Y pues de allá vamos a hacer todas las medidas que vamos a ver próximamente con base a esto, a este primer diagnóstico que pues obviamente va a ser el dolor coronario. Bueno, ya mencionando un poco en cuanto, bueno, otro aspecto importante es que mencionaba unas bibliografías que, por ejemplo, si al paciente responde a la digitopresión, por ejemplo, llega con dolor y tú lo tocas en el lugar donde te dice, esta va a ser muy sugestivo de que no va a ser un problema coronario, o sea, puede ser de otras estructuras, ya sea músculos, huesos, etcétera, ¿no? O sea, si el paciente responde a la digitopresión, va a ser como que un dato importante porque pues ya vamos a saber casi de certeza que no es un problema coronario. En cuanto al abordaje, pues como ya había mencionado, pues pueden ser por causas cardíacas o no cardíacas. Las cardíacas se pueden dividir exclusivamente en las que causan isquemia cardíaca y las que no necesariamente lo causan. Por ejemplo, entre las que causan isquemia exclusivamente, pues está el infarto agudo al miocardio. Y entre las que no están, pues tenemos a las crisis hipertensivas, está la estenosis aórtica, la disección aórtica, las arritmias. En cuanto a las arritmias, más adelante se van a mencionar las dos más importantes que pues son causa de este dolor torácico, y también está la pericarditis. En cuanto a las causas no cardíacas, pues la principal causa de consulta o por la cual el paciente va a llegar va a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre estas, pues también está el espasmo esofágico, en la cual esta va a ser como que una simuladora de un dolor anginoso, una angina. Este es la principal diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta. Sin embargo, pues es un dolor que no dura mucho. O sea, aproximadamente menor de 3 segundos ya el paciente pues se le pasa, pero va a ser una de las que debemos tener muy en cuenta. También está la ruptura esofágica. Y pues entre otras, pues está la pancreatitis, como ya habíamos visto, etc. Entre las causas pulmonares, pues estas desafortunadamente son igual como que una de las causas más frecuentes. Y pues como ya sabemos, en esas se pueden englobar la neumonía, la tromboembolia pulmonar y el neumotórax, que pues igual más adelante se van a mencionar como que el tipo de dolor que causan. Y también está entre los diagnósticos diferenciales las musculoesqueléticas. Entre estas, la más importante a destacar pues va a ser la costocondritis, pero esta se va a dar dependiendo de la edad. O sea, por ejemplo, en los jóvenes se le conoce como osteocondritis y se refiere a la osificación de los cartílagos costales con el esternón. Y ya en personas adultas o de la tercera edad se les va a llamar intercondritis, y esta pues va a ser un dolor entre los músculos intercostales. Y pues generalmente los pacientes que tienen esta alteración usualmente son pacientes que tienen antecedentes de trauma, que tienen una actividad física bastante extenuante, como por ejemplo
en los deportistas. Y por último, también tenemos entre las causas no cardíacas las psiquiátricas, como la ansiedad y el pánico, que esta, pues, principalmente mencionaba la bibliografía que las que llegan a consulta más común, pues, son mujeres. Y, pues, igual, hay que tener en cuenta que para diferenciarlo de un dolor anginoso o cardíaco, sería que el dolor de angina e infarto, pues se irradia usualmente a la mandíbula. Y va a ser como que la principal diferencia entre estas personas que presentan ansiedad, porque usualmente a veces únicamente llegan mintiendo, o sea, son como que muy dramáticos, pero podemos darnos cuenta de si en verdad le irradia a otras áreas y pues ya nos daría como que pensar en un infarto. Ya, la puedes cambiar. Oye, Bueno, Brandon, sí, doc. oye, Sí, doc. me estás dejando sin opciones para dar explicaciones de nada, ¿eh? O sea, Pues, todo lo que iba a decir y lo que iba a complementar, tú lo has dicho, así que, bueno, nada más para puntualizar hasta ahorita y que no se les pase, porque a lo mejor puede venir en el examen, a lo mejor puede ser un spoiler. Cuando hablaste nada más, que recuerden las fibras nerviosas que hay a nivel torácico, cuáles son sensitivas, cuáles son motoras, cuáles son las que son de referencia, que lo tengan en cuenta, porque no todo dolor torácico tiene que ver con problema a nivel cardíaco. Y como lo explicaste maravillosamente, la causa principal no es cardíaco, sino es gastrointestinal, dolores referidos. Por ser de tipo visceral, los dolores no van a ser en un lugar específico, sino van a sentirse en varios lugares. El punto clave aquí es cuando duela con un dedo y lo puedan señalar. Ese es el punto clave para poder hacer el diagnóstico diferencial cuando es un origen cardíaco. Y el principal, como tú lo mencionaste, el que más se asemeja a un cuadro de dolor cardíaco es cuando tenemos que se nos hace bola la comida. ¿Qué pasó, Rayo? Lo que dijo de lo del dedo es parecido a lo del signo del Levin, creo que se llama. Sí, eso lo vamos a ver ya cuando veamos bien a angina o síndromes coronarios agudos. A eso me refiero, que cuando le dicen uno, ¿me puede señalar dónde me duele? Y si el dolor lo refiere con un dedo, me duele aquí, y el dolor es reproducible, pues obviamente ese no es un dolor de origen coronario o cardíaco. Cuando el dolor, como tú lo dices, que es el signo de Levin, que señala y abre la palma de las manos, porque no, sí, la palma de la mano la abre, porque no sabe dónde es específicamente el dolor, pues obviamente estamos ante un dolor que posiblemente pudiera ser de origen cardíaco o coronario. Sí es eso. Gracias. Entonces, eso nada más para que lo tengan en cuenta. Y el dolor que más se asemeja al coronario, pero obviamente la duración es muy poquita, es cuando se hace bola la comida. Aquí no sé cómo le llamen en Yucatán, pero ahí en mi tierra le llamamos que se hace bola la comida, que es el espasmo esofágico. Y creo que eso todos nosotros lo hemos tenido alguna vez. Entonces, nada más para que se imaginen que de verdad duele, este dolor durante 15 o 20 minutos continuos, verán que no es nada agradable, es bastante incómodo. Y en cuanto a los dolores que tú has dicho hasta ahorita, Brandon, la neta, no tengo nada que decir, todo lo has dicho. Así que sigue sorprendiéndome, por favor. Bueno, espero que sí, doc. Bueno, continuando sobre las generalidades de ese dolor torácico, pues tenemos que les puse una tablita donde pues está como que dividido dependiendo si es un patrón isquémico, si es patrón pericárdico, si es patrón pleurítico, si es osteomuscular y pues las características de cada uno de estos. No sé si quiere que lo mencione o pues igual y cada quien lo puede leer con más calma, pero ahí está descrito tal cual como cuál es el patrón de
de cada tipo de dolor. Si es isquémico, pues tenemos que va a ser retroesternal o precordial, va a irradiar al cuello y a brazos, como había mencionado antes. Pues va a estar relacionado igual con el esfuerzo, va a tener síntomas vegetativos, como ya sabemos, por ejemplo, si es un infarto agudo al miocardio, se puede tener otros datos que lo acompañen, como diaforesis, etcétera, ¿no? Y pues más que nada es como que el patrón principal de cada uno de este tipo de dolor. Puedes pasarlo a la próxima, por favor. Aquí ya entre las causas no cardíacas, pues está como que específicamente cada una de ellas. Por ejemplo, en las gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico, pues decía que tiene una duración de 10 a 60 minutos, va a ser de característica urente. La ubicación pues va a ser subesternal o epigástrica. Y pues con los síntomas que se asocia va a ser que va a empeorar en el decúbito postprandial y mejora con los antiácidos. En el espasmo esofágico que mencionamos que pues es una de los principales diferenciadores, está que de inicio duración va a ser 2 a 30 minutos, se va a sentir vas a tener una sensación de opresión, dolor urente, va a ser de ubicación retroesternal y pues o sea, los síntomas que se asocian va a ser muy sugestivo como una angina. Y está, las otras que he mencionado, pues está la ruptura del esófago, que también se le conoce como síndrome de Purgive, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Y va a ser de inicio súbito, punzante, se va a acompañar de vómitos fuertes. Entre las características, pues va a irradiar hacia la espalda. Y en la exploración física, pues vamos a escuchar crepitación en el cuello o en el tórax y va a ser de ubicación subesternal. También se puede acompañar de taquicardia, fiebre, disnea y diaforesis. También está la úlcera péptica perforada y la enfermedad biliar y igual podría incluirse aquí la pancreatitis que ya vimos anteriormente. Puedes pasar a la otra. Bueno, en cuanto al aparato respiratorio, pues va a ser, como mencionaba, en sí el pulmón no duele porque no tiene inervación sensitiva, sino lo que va a doler pues es la pleura parietal. Y aquí pues tenemos entre las enfermedades que lo pueden causar, pues está la neumonía, la pleuritis, el neumotórax y pues igual incluso algunas neoplasias. Va a ser un dolor de inicio variable, como es pleurítico, pues va a tener la característica de que cuando el paciente haga movimientos respiratorios, pues le va a doler. Y pues suele mejorar con el decúbito hacia el lado afectado. O sea, el paciente se va a presentar como que se va a poner en una posición en la cual no sienta tanto dolor y pues obviamente para que pueda respirar mejor. En cuanto al aparato vascular, pues está la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar. En la embolia pulmonar pues va a ser de inicio súbito, las características pues es casi lo mismo, va a ser un dolor pleurítico, va a haber sensación de pesantez, la ubicación pues va a ser lateral o en la zona que está afectada. Los síntomas asociados pues puede haber disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, etc. ¿Puedes pasar a la otra? Por último están las neuromusculares y las psicológicas. Entre las neuromusculares, pues ya les había comentado los casos de la costocondritis, que se da pues en jóvenes, se les conoce de una forma y en adultos de otra forma. Y pues va a ser un dolor punzante intermitente que con la palpación pues le va a doler al paciente, ¿no? Entonces esa va a ser como que una característica con la cual nosotros podamos identificarlo. Y entre las neuromusculares igual o neuríticas está la del herpes zóster,
que esta igual va a ser una gran simuladora de angina, principalmente porque las manifestaciones que se van a ver en la piel van a tardar como que días en aparecer. Entonces va a ser un dolor que tampoco se va, por ejemplo, si nosotros le tocamos al paciente, pues no va a sentir el dolor en esa zona, porque afecta varias dermatomas. Entonces, la característica de esta es que se va a asemejar a la angina por el hecho de que las manifestaciones clínicas pues van a tardar en aparecer y pues va a ser igual algo como que nos puede confundir un poquito, pero pues hay que tener en cuenta esto. Y pues igual mencionaba el síndrome del corazón roto o Takotsubo, que igual podría estar entre los diagnósticos diferenciales. ¿Puedes pasar la otra? Bueno, no sé si el doc tenga algo que decir. No, realmente me dejaste sin palabras, no hay nada absolutamente que comentarte. Los diagnósticos diferenciales los has explicado muy a detalle. Los grandes simuladores son los dos últimos que dijiste, que fue el dolor por herpes zóster de origen neuropático, que bien al inicio el dolor no se, pues queda la duda porque las manifestaciones térmicas aparecen a los 7 a 10 días. Después de que ocurre el herpes zóster, siempre es importante preguntarle a los pacientes si cursaron previamente con algún herpes en la pared torácica, porque esto va a ser manifestación de una neuropatía herpética. Entonces eso lo dijiste de manera fabulosa. Y el otro gran diferencial, que afortunadamente en las novelas no explican cómo es el dolor con exactitud de angina o de infarto, pero muchas personas son grandes simuladores por ansiedad, por depresión, por ser hipocondriacos, en donde llegan pensando en que el dolor torácico es problema del corazón y lo describen tal cual como lo han visto en la tele, que les duele el pecho y se les va el dolor al brazo izquierdo. Pero sí, el brazo izquierdo sí es un indicativo de que pudiera ser un infarto, pero no es la irradiación más precisa. La más segura de las irradiaciones a infarto es a nivel submandibular. Entonces, ejemplo, tenía yo una paciente hace como 15 años que por semana iba 1 o 2 veces, así era de ley que iba al hospital para que le hicieran su electro porque estaba mal del corazón. Sí es cierto, tenía un problema cardíaco, pero no era para que fuera 2 veces a la semana. Se le tomaba el electro y a la señora con eso la curabas. O sea, con eso, iba con un chorro de dolor, le tomabas el electro, le decías que no tenía nada y la señora salía como si nada, el dolor se le iba. Pues obviamente era dolor de tipo psicosomático, o sea, no era dolor real. Bueno, era tanta la afición de la señora para llegar al hospital que en una de esas idas se cayó del camión y se fracturó la columna. Ahora la señora en realidad va al hospital, pero ahora sí va por una causa real, porque le hicieron fijación de columna con ¿cómo se llama? Con estas cosas, con prótesis, y produce obviamente dolor. ¿Me escuchan? Sí, Parece como ahí está buscando red, pero creo que no es mía, ¿verdad? Es de la pantalla que compartieron. ¿O soy yo? Sí, es de la pantalla, doctor. Es de la pantalla. Ay, me sentí como cuando viajas en un carro y el carro de lado se mueve y sientes como que el que te está moviendo eres tú. Así me sentí ahorita. Y bueno, el resumen es que la señora ahorita se ingresa al hospital, pero ahora sí es por razón real. Y ya nunca más ha vuelto a tener problemas del corazón, se curó del corazón. Entonces, pues sí, un diagnóstico diferencial son los de tipo mental. Brandon, pues no me dejaste opción a nada, ¿eh? ¿Por qué eres así, Brandon? No sé, doc. Pues ya por mi parte sería todo. Muchas Va a continuar mi gracias. compañera. No hay nada que decir, Usted. nada que agregar. Todo lo dijiste de manera concisa y lo que es.
Muchas gracias, Gracias. Brandon. Ándale. Gracias, Doc. Vamos a ver qué nos sorprende ahora. Hola. Hola, Odaris. ¿Ven mi Es tu pantalla? momento. Es tu momento. Mande. ¿Ven mi pantalla? Veo una que no sé de quién sea. Supongo que sí. O sea, es que yo... Ya se ve la presentación, es que según yo ya la estoy proyectando. Sí, se ve, ya se ve. Ok. Sí. Entonces, bueno, como ya dijo Brandon, o como explicó Brandon, las causas de dolor torácico se pueden dividir entre cardíacas y no cardíacas. Pero otra manera de, por ejemplo, como que clasificarlo o dividirlo es por medio de la amenaza inmediata para la vida. Entonces, yo les puse un semáforo donde les voy a explicar más o menos cuáles son las que hay que atenderse ya y las que pues no necesariamente tiene que llegar a mayores. Entre las mortales, que está en el rojo, que es el primer rectangulito que vemos, pues está obviamente el infarto. Y bueno, ya Brandon explicó el dolor como del infarto, ya más específico, y ya yo solo quería agregar que puede haber diaforesis, y ya había dicho igual Reiser el signo de Levin, que es cuando el paciente se lleva la palma de la mano al pecho. Y estos pacientes igual pueden presentar pavor mortis, que es la sensación de muerte inminente. Entre los otro de los mortales está la tromboembolia pulmonar, que puede llegar a ser bastante catastrófico si permitimos que el paciente nos llegue a presentar una hipotensión. Otro bastante peligroso es la disección aórtica, y este está más, ¿cómo se dice?, relacionado con un antecedente de hipertensión arterial, y este dolor se va a irradiar hacia la espalda, que eso es igual otro dato que nos puede direccionar hacia este diagnóstico. Igual el neumotórax, pero el que nos va a interesar y el que nos puede como que dar más problema es atención. Atención va a comprimir las estructuras cardíacas y eso nos va a causar hipotensión. Aquí lo podemos ver fácilmente en una radiografía porque las estructuras se van a desplazar hacia el lado contrario, que es del neumotórax, particularmente la tráquea. Ahora vamos con los verdes, o sea, el rectángulo de abajo, que es los no mortales. Aquí pues van a estar los gastrointestinales, como es el ERGE, y estos pacientes van a tener mayormente un antecedente de dispepsia. Igual está el espasmo esofágico, que ya como explicó Brandon, es uno de los simuladores más importantes de angina. Y estos pacientes, para ya poder dirigirnos más hacia este diagnóstico, van a presentar disfagia. Y disfagia no solo con alimentos sólidos, sino hasta con líquidos. También entre las que no son mortales está la costocondritis. Y pues mayormente los vamos a encontrar en pacientes jóvenes que están deportistas o que realizan bastante actividad física o ejercicio. Y también hay mucha sensibilidad a la palpación, como ya había explicado Brandon. Ahora de las amarillas. Espérate, voy a poner a prueba para ver si sabe de cultura general. Vamos a preguntarle a Axel. Axel, el que ya pasó solamente por conocer a Guns N' Roses y por ese avatar que tienes. Hola, Axel. Hola, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, sorpréndeme, como ya pasaste, quiero que me sorprendas. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce faringitis con todas las manifestaciones de una faringitis, dolor en faringe, con odinofagia, con cambios en la coloración de la faringe, secundario a reflujo? Malísimo. No recuerdo el nombre. Sí recuerdo haberlo leído, pero no recuerdo el nombre, Doc. A ver, sorpréndeme, Saúl. ¿Repite la pregunta, Edgar?
¿Me vas a sorprender, Saúl? Espero. A ver, ¿cómo se llama la enfermedad que produce faringitis, con todo el cuadro de faringitis, pero es secundario a reflujo? Ay, no sé. No se refiere a alergia, ¿no? No. El ERGE es la enfermedad de base y la faringitis es secundaria a esta. A ver, sorpréndeme, Vincent. El Rayo me cuenta calladito, ¿eh? Ni siquiera levantó ahorita la mano, qué cosas. Pues, ¿una laringitis puede ser? No. ¿Cómo se llama? Obviamente no es el origen en la garganta. El origen está en la barriga por el reflujo. ¿Cómo se llama eso? Ay, no sé. Ahorita sí no sé. Por el Pero, reloj. ajá. Rayo, ayúdame. No sé. En internet asoma faringitis crónica, pero no creo que se llame así. No. Se rinden. O lo hago pregunta de examen. Faringitis crónica digestiva. No. Síndrome de Cherry. Vientos, ¿quién lo dijo? Yo, Dami. Y yo. Dami. Ah, Dami, perfecto. Síndrome de Sherry. Así es. Vientos. Muy bien. Así se llama, síndrome de Sherry, y precisamente pues porque parece o simula como si fuera una frutita que está allá dentro de la faringe. Perdón, es que me calenté un caldito de pollo, después un caldito de verdura, se me antojó por el clima. Adelante, adelante. Provecho. Gracias. Bueno, hablando de las que pueden o no ser mortales, esto va a depender pues obviamente de cómo se presenten. Están las arritmias y pues lo podemos ver por medio del electrocardiograma, que se voy a hablar más adelante en el manejo. Y en cuando cuando se detecta que hay una arritmia, hay que estar lo más preparados posibles y estar preparada el área de choque para estos pacientes porque pueden llegar a necesitar la cardioversión. Y como ya había dicho, pues depende de la presentación si va a ser mortal o no, pero esto creo que lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos el taller de electro. La ruptura esofágica igual puede ser mortal porque puede llegar a generar hipotensión. Y la neumonía que pues puede llegar a hacer una insuficiencia respiratoria o incluso puede progresar a una sepsis y por eso puede llegar a ser mortal, pero no como tal que la neumonía, o sea, es que depende en qué parte del curso de la enfermedad se presenta el paciente. Entonces, por eso depende mucho del cuadro. Aquí en esta tablita, prácticamente es lo que ya había explicado Brandon, pero en esta solo se explican las que ponen en peligro la vida. Y te describen el dolor de manera de localización, carácter y radiación, y también te manejan los síntomas relacionados. Todos estos ya los mencionamos anteriormente. Este lo saqué del Tintinali por si lo quieren checar. Ahora, obviamente hay unos aspectos que hay que considerar cuando un paciente llega con un cuadro de dolor torácico. Para empezar, hay que asegurarnos que nuestro paciente está estable. O sea, no va a llegar el paciente todo inestable y empezar, ¿y cuántas ventanas tiene su casa? Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que está estable el paciente. Y una vez que ya está estable, hay que asegurarnos que lo que sea que esté causando este dolor sea una causa que no vaya a poner en riesgo la vida del paciente. Y la primera pregunta que podemos hacer es si se debe a alguna enfermedad aguda. Pues
ya habíamos mencionado disección aórtica, neumotórax o incluso el infarto. O sea, hay que asegurarnos que no sean alguna de esas. Si no son algunas de las que son, o sea, de las que hay que atender ya o de las que son mortales, bueno, pues hay que preguntarnos si este dolor se puede deber a una enfermedad crónica que podría llevarnos a una complicación. Pues en estos tendremos la angina, la estenosis o la hipertensión pulmonar. Y si no, nuestra anamnesis no nos da como que pueda deberse a alguna enfermedad crónica, bueno, pues entonces hay que asegurarnos de que no sea una enfermedad que amerite un tratamiento específico, como la pericarditis o la pleuritis o el herpes zóster. Si ya descartamos eso también, entonces hay que volver a preguntar si no habrá alguna otra enfermedad crónica tratable que nos esté dando este patrón de dolor. Y pues entre estos mayormente vamos a tener los gástricos, como es el reflujo, el espasmo esofágico, la úlcera péptica. Mayormente son gastrointestinales cuando ya llegamos a este punto de descartar todo lo que pues podría llegar a ser más grave. En cuanto a la anamnesis, es muy importante en este dolor porque es importante que sepamos cómo es para poder dirigirnos hacia un diagnóstico. Entre la primero hay que ver intensidad y tipo de dolor. Hay que preguntar en dónde está ubicado, ya sea dónde se origina, si se llega a irradiar. El patrón de dolor, pues hay que ver cuándo inició, cómo inició, cuánto ha durado. Factores desencadenantes o que se alivien, pues por ejemplo, ¿qué lo exacerba? ¿No? Pues acostado lo siento peor y parado o hacia adelante, no. O sea, eso lo tienes que preguntar, obviamente, porque el paciente pues no te va a venir a describir su dolor de que, ay, sí, tengo esto y esto. O sea, hay que preguntarlo dirigidamente. Entonces hay que ver posición, esfuerzo, reposo, si se exacerba con alimentos o se calma con alimentos, si al tomar alcohol se produce o qué. Ahora, síntomas asociados, bueno, pues ese es un gran abanico de posibilidades porque pues puede tener de todo y algunas veces pues precisamente estos síntomas son los que nos van a hacer el diferencial. Después de todo esto, pues ya los antecedentes personales patológicos, que nos puede dirigir más hacia pues, enfermedades crónicas y cosas de ese tipo. Aquí están como que los signos o síntomas que nos van a acercar más hacia una probabilidad de infarto agudo al miocardio. El más como que prevalente fue la irradiación al brazo u hombro derecho. Y luego le sigue a ambos brazos y así te van, o sea, de arriba hacia abajo pues se va haciendo menos la probabilidad de que presente el infarto agudo. Ahora entre los verdes son los que van a disminuir esta posibilidad de este diagnóstico. O sea, si los tiene, bueno, pues ya me voy alejando un poco más del diagnóstico de infarto, como es que a la palpación duela, porque pues eso ya había igual comentado Brando, pues que nos dirige más hacia una osteocondritis o algo más muscular. Que describa dolor pleurítico, pues igual ya hay una gran probabilidad de que no sea por un infarto. A la exploración física, como ya había dicho, pues hay que asegurarnos que nuestro paciente esté estable. Si está estable, bueno, pues ya lo vamos a monitorizar y ya podemos empezar a preguntar todo lo que anteriormente mencioné. Ahora, si está inestable, pues hay que estar preparados por si requiere reanimación el paciente. Y obviamente mientras estamos haciendo esto, pues hay que empezar a buscar la causa. O sea, esto es simultáneo, no lo puedes dejar para después. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que buscar datos de alarma, como es síncope o hipotensión, síntomas vegetativos, trastornos del ritmo y todos esos datos que nos podrían prender el foquito de que cuidado.
Y pues ya busca, de todos modos hay que buscar la etiología. O sea, independientemente hay que estar buscando la causa, no te puedes quedar solo así. El manejo del paciente. Alguna vez cuando estuve con una doctora, bueno, más adelante voy a mencionar esto, pero aquí les puse una mnemotecnia para el manejo que es amore mío. Y lo que la mnemotecnia dice acceso vascular. Y este acceso vascular es para prepararnos para los peor de los escenarios que pudiese tener el paciente, que es en este caso pues una parada cardíaca. Pues obviamente vascular pues puede ser periférico, central, en donde se pueda. Y si no se llegase a poder vascular, pues intraóseo. El monitor cardíaco, apenas llega el paciente, es inmediatamente pegarlo al monitor. Y el mismo monitor vamos a monitorizar la saturación de oxígeno, que debe estar por arriba del 94. Y también vamos a monitorizar, tiene un brazalete para medirte la presión arterial. O sea, en conclusión, es cuando le pegas el monitor, es ver signos vitales y pues ya el trazo, ¿verdad? Y ya el oxígeno se le va a poner al paciente en lo que se le hace el diagnóstico. O sea, sí estás haciendo todo tu anamnesis y todo, pero mientras tu paciente está con sus puntas nasales. La R es de radiografía de tórax y esta nos va a servir mucho para la etiología porque en ella se puede ver muchísimas cosas. Normalmente se pide la postero anterior y esto es para evitar la magnificación del corazón y así equivocarnos con el diagnóstico. O sea, como que enseñarnos algo que en realidad no está y que nos puede confundir. ¿Y qué podemos ver ahí? Bueno, pues podemos ver la silueta cardíaca, podemos ver derrames pleurales, podemos ver consolidación en caso de neumonía, el neumotórax. La radiografía es una herramienta, yo creo que bastante sencilla y que nos aporta muchísima información en cuanto al paciente. Ahora el electrocardiograma. Una vez, recuerdo que alguna vez me tocó en urgencias de una unidad médica del ISSSTE y la doctora me dijo, cualquier paciente que llegue con dolor torácico no se va sin un electrocardiograma. O sea, es indispensable hacer un electrocardiograma en estos pacientes. El paciente no se puede ir sin antes hacerle un electrocardiograma. Y en ella pues podemos ver muchas cosas, podemos ver arritmias, podemos ver la frecuencia cardíaca, podemos, no necesariamente estamos buscando infarto, nos puede dar otros datos de otras cosas que también se pueden diagnosticar por medio del electro. Ahora la M es de marcadores cardíacos y pues esto sí ya está un poco como que más dirigido hacia infarto y se piden normalmente las troponinas, que son las más específicas, sobre todo la I. Adrián. Hola, Ulises. Sí, doctor. Buenas tardes, Ulises. ¿Todo bien en casa? Afortunadamente, sí. Está bien. Oye, Ulises, dime cuál es hoy la única manera, no, a ver cómo te hago la pregunta. Dime qué enfermedad o qué alteración, porque realmente no es una enfermedad, qué alteración del cuerpo es la única que se corrobora y es indispensable hacer un electrocardiograma. Sin eso no se puede hacer el diagnóstico. Sin eso... Estaría siendo el estándar de oro de esa entidad, que sin eso, o sea, sin el electrocardiograma, no puedes hacer el diagnóstico. ¿Un infarto agudo con elevación del ST? Falso. Porque ya hay otros métodos, no nada más exactamente, no es necesariamente el electro. A ver, levantó la manita. ¿El Rayo? Guay, estás con todo, Rayo, ¿eh? Estás con todo, a ver. No estoy seguro, pero una pericarditis. Falso.
Existen otras causas, otras cosas que puedes ver a través, para que puedas ver una pericarditis, puedes utilizar otros métodos. A ver, Andrés. Una arritmia como Wolf Parkinson White. No pongas nombres, nomás di lo que dijiste al inicio nada más. Arritmia. Exacto. Trastornos del ritmo. Es la única manera y el electro es nuestra única arma para poder hacer el diagnóstico. No hay de otra. Todas las demás enfermedades, infarto agudo al miocardio, pericarditis, tamponades, pues lo puedes ver a través de otros estudios. Sin embargo, los trastornos del ritmo, a fuerzas tienes que hacer el electro. Y bien, tienes toda la razón, Odaris. Todo paciente con dolor torácico tiene que hacer como diagnóstico diferencial un electro para investigar que sea o no sea el origen. Adelante. Estaba hablando de los marcadores cardíacos que se piden normalmente las troponinas, que son las más específicas, sobre todo la I. También se puede pedir la fracción MB de la creatinicinasa o CKMB. Y la mioglobina también se puede pedir, dímero D también. Mioglobina y dímero D no son tan específicos, porque, por ejemplo, el dímero D nos va a como que orientar más a un proceso trombótico, porque si recordamos, este dímero es un producto de la degradación de la fibrina. Entonces, este dímero tiene un gran valor predictivo negativo, o sea, de que si no está, pues casi asegurar que no es un proceso trombótico, pero no es específico para buscar infarto. La I, que es de investigación, que pues es prácticamente la parte clínica de nosotros sin pruebas ni nada más, o sea, tu exploración y tu interrogación. Antecedentes sobre todo, o sea, es primera vez que le da el dolor, algún antecedente, tiene obesidad, hipertensión, algún medicamento que esté tomando en el momento, historia familiar, o sea, es preguntar hasta todo, absolutamente todo. Ahora en otros estudios, esto es lo que se pone de último porque pues se supone que ya hiciste todo lo demás anterior y eso es cuando ya tienes como que un diagnóstico que comprobar. Por ejemplo, si estás pensando en un infarto, bueno, ya tengo, no sé, signos, síntomas y ya tengo un electro que me está diciendo que pues igual puede ser. Entonces, en otros estudios, pues podríamos hacer ya lo pasas a cateterismo o un ecocardiograma. Ahora, si estamos pensando en una tromboembolia pulmonar, pues una angiotomografía. Pues si estamos pensando en una neumonía, pues ya pedir biometría hemática para ver la cuenta leucocitaria. Y bueno, aquí en otros estudios pues son infinitas posibilidades y todo depende pues del diagnóstico que tengas en mente, el que quieras comprobar, claro, obviamente. No puedes empezar, se pone al final porque no puedes empezar con otros estudios si primero no tienes una idea diagnóstica de lo que está presentando tu paciente. Por eso se pone de último. Otro de los auxiliares en la toma de decisiones está este Heart Score, que obviamente eso ya está más dirigido hacia un evento cardíaco adverso mayor. Y pues toma en cuenta la historia, el electro, la edad, factores de riesgos y las troponinas. Aquí pues ya, o sea, dependiendo del puntaje, si tiene un riesgo alto o tiene un riesgo bajo o incluso moderado. Entonces, nos podemos auxiliar de este score para poder hacer nuestro diagnóstico más preciso. Ahora, este es un diagrama que encontré en un libro que se basa únicamente en signos y síntomas, o sea, suponiendo que no tenemos nada a la mano más que nuestra exploración y nuestra anamnesis, es hacia los diagnósticos que nos podemos dirigir. Entonces empieza con que si tu dolor torácico es constante o intermitente. Y si es constante, pues si tiene hipertensión, ok, entonces, ¿qué se hace? ¿Se alivia con antiácidos o no se alivia? No, pues sí se alivia.
Ok, entonces vamos a pensar más hacia una esofagitis o una hernia yatal incluso. Ahora, si no se liga con esos antiácidos, bueno, pues ¿hay hemoptisis o no? Si hay, bueno, pues vamos a pensar más en una embolia pulmonar. Si no hay que ver si tiene fiebre, porque si tiene fiebre, bueno, pues te vas hacia una neumonía. Si no tiene fiebre, pues vamos a pensar, o sea, tenemos un dolor tipo pleurítico a este momento, entonces vamos a ver si se agrava con el movimiento o no, porque si se agrava con el movimiento, entonces vamos a estar pensando en una probable pericarditis. Ahora, si no se agrava con el movimiento, podemos pensar en el en infarto al miocardio, que otro tipo de trastornos de pánico, incluso hiperventilación, el síndrome de hiperventilización. Entonces, si no hay hipertensión en el paciente, bueno, pues podemos pensar en una disección aórtica, un infarto o incluso un uso de cocaína. Ahora, si es intermitente, vamos a ver si se precipita o no por la respiración, y si sí, bueno, pues estamos pensando otra vez en pleurítico. Entonces, puede ser o incluso una fractura de costillas, osteocondritis, neumotórax. Si no lo afecta los movimientos respiratorios y si se alivia con nitroglicerina, entonces vamos a pensar en, bueno, dependiendo igual, aquí entra el factor tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando en una angina si dura 2 minutos o menos, y si dura más de 2 minutos, podemos pensar en insuficiencia coronaria. Y eso es únicamente con signos y síntomas, sin ningún laboratorio o algún otro estudio más que la clínica. Y por eso se los puse, porque a veces no tenemos a la mano nada, entonces pues es bueno pensar en diagnósticos, porque a veces pues no hay nada y pues tienes que ser nada más clínico. Y ya eso es todo. Bueno, pues realmente hoy no hay mucho que decir. Lo que me interesa de hoy es que se queden ya preparados para lo que vamos a ver la siguiente semana, que ya va a ser propiamente las manifestaciones coronarias. Yo les voy a dar el taller de electro para que puedan entender mejor y darle forma a esto. Entonces yo me quedo por bien satisfecho y bien servido que este tema solamente lo tengan en su cabeza para que puedan distinguir diagnósticos diferenciales. Muy bien. Entonces, ¿nos podemos conocer? ¿Es pregunta? Sí, Doc. Primero a Sí, las Doc. mujeres, porque a ellas, ¿Qué? pues, siempre andan producidas. La verdad, las niñas no hay ningún problema con ellas, porque siempre andan producidas bien bonitas. Los niños son más fachosos.